Pero antes, ya lo tenemos al señor abogado Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de Radio Sucre Play Sistema 2. Buenos días, abogado Ulloa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de su programa. Mi querido abogado, tenemos varias preguntas. La Tratado. primera y la de cajón, la designación del superintendente. Definitivamente, ¿qué pasó? ¿Va, no va? ¿Lo reconocen, no lo reconocen? La asamblea va a pelear, él ya renunció en el escenario que él que renunció definitivamente, dice que va a seguir apelando. ¿Qué mismo va a pasar? Bueno, empecemos con una premisa. Ninguna autoridad pública, ningún poder del Estado, ninguna función, ningún particular se puede salvar del control constitucional. Eso es lo primero que digo como premisa, porque el control constitucional se lo ejerce, entre otras formas, a través de las garantías jurisdiccionales, acción de protección, habeas corpus, habeas data, etcétera. ¿Ok? Eso es importante tenerlo claro, porque el Consejo de Participación Ciudadana ha cumplido con su trabajo designando a una autoridad y hasta allí todo en orden. El Consejo de Participación, usted recordará, yo voté en contra de la designación del ingeniero González, hubo 2 votos en abstención, sin embargo, hubo un voto de la mayoría de sus miembros. Ese voto de la mayoría de sus miembros es la máxima autoridad del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y aunque yo sea el presidente, no puedo oponerme al voto de la mayoría. Es decir, debo cumplir. Si la mayoría designó, así yo haya votado en contra, yo tenía que darle trámite correspondiente a la posesión del ingeniero González, que fue lo que hice. Inmediatamente de haber resuelto, se pide que se haga la resolución y luego esta resolución es notificada a la Asamblea Nacional. Y hasta ahí todo en orden. El Consejo de Participación cumplió con su función. Pero resulta que tuvimos luego una acción de protección cuyo desenlace de la acción de protección fue disponer la nulidad de la resolución que designa a esta autoridad, es decir, a partir de la fecha 19 y 20 de julio, que fueron los días que se trató el proceso de designación de la autoridad, anular esos días, anular la resolución en la cual se designa la autoridad, disponer al presidente del Consejo de Participación que le pida una nueva terna al Ejecutivo. Y de esa nueva terna, esa es la tercera disposición, continuar con un nuevo proceso. Entonces, la confusión de todo esto se da, estimados, porque o no se lee bien la ley y no se conoce cómo aplicar la norma, o en todo caso existen intereses sumamente personales que la ley queda para un segundo plano. Y esto es lo que la gente tiene que conocer, que es imperioso para un servidor público cumplir con la sentencia constitucional, más allá que me guste o no me guste, porque las consecuencias que establecen en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución, es la posible destitución del servidor público que no cumple. Ahí no dice con excepción del presidente del Consejo de Participación Ciudadana o con excepción de los asambleístas. Habla para todos. Entonces tenía que cumplirse, sin perjuicio de la responsabilidad penal. ¿Cuál sería? Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Entonces, esta es la explicación jurídica respecto de la situación que no la hemos provocado nosotros como Consejo de Participación Ciudadana, pero que sin embargo, por el manoseo de la norma jurídica, por intereses personales, se ha transformado en una crisis nacional el tema de la superintendencia de bancos. Espero que haya sido explícito en esta intervención. Muy claro, pero al mismo tiempo generan otras inquietudes. Usted ha hecho un esboce del aspecto jurídico, pero... Claro, pero confuso. No. Es que usted habla muy claro y plantea el recurso que se dio de nulidad, pero fundamentada esa nulidad del accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿en qué aspectos y bajo qué motivos? Esto es importante que me atienda.
Nosotros estamos bajo el control constitucional y las consecuencias son las que le menciono. Yo no le estoy diciendo que la jueza tiene la razón o debe agradarle la sentencia de la jueza. Pero ¿cuál es el escenario en el que un servidor público debe desenvolverse si no está de acuerdo con la sentencia? Como lo hacía en el libre ejercicio, a través de la impugnación. Este acto, esta sentencia, está en apelación en la Corte Provincial de Justicia y son 3 jueces los que van a conocer y van a emitir un fallo en segunda instancia. Entonces, aquí el problema de todo esto era simplemente acudir a este tribunal de segunda instancia y hacer valer los intereses correspondientes o hacer la contradicción respectiva a la sentencia de primer nivel. Eso es lo que tenía que hacerse por parte de los interesados, de los terceros interesados, sean asambleístas, sean los mismos consejeros, sino que lastimosamente se manoseó mucho la normativa, se indicó de que la sentencia era inejecutable, como que si nosotros estamos en la posibilidad de decir qué sentencia nos agrada o nos desagrada. Usted se imagina, pensemos con lógica jurídica o con sentido común. Si el ciudadano común tuviera la oportunidad para ponderar si cumple o no cumple la sentencia, ¿para qué sirve pues el ordenamiento jurídico? Si finalmente yo digo, no, es inejecutable, no la voy a cumplir, no voy a hacerlo. Entonces no es lógico. Hay que cumplir la sentencia de los jueces. ¿Cuál es la característica de una acción de protección o de un control constitucional en términos generales? Que la decisión de la jueza de primer nivel o juez de primer nivel debe cumplirse de forma inmediata. Así lo dice el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que la apelación no suspende el cumplimiento de la sentencia. Esto es contrario a lo que ocurre en un procedimiento ordinario, donde usted tiene que llegar a la última instancia, a casación muchas veces, para que pueda ejecutarse la sentencia. Y allí recién usted puede irse a la cárcel o algo. ¿Sí me entiende? Entonces aquí es diferente. Y están manoseando, están confundiendo el escenario por intereses personales o porque simplemente no leen la norma. Este es el problema. Entonces Ahora, doctor, para su criterio, sí, definitivamente, el no haberse podido posesionar, no vamos a hablar ni legal ni ilegal, el no haberse podido posesionar el superintendente González, ¿está bien o está mal para su criterio? A ver, la asamblea lo posesionó. Lo que pasa, y es que ahí usted me habrá escuchado en una rueda de prensa donde mencioné que yo mientras me encuentre como presidente del Consejo de Participación, no voy a permitir injerencias de ningún otro poder o función del Estado, ni institución alguna, porque la designación de las autoridades es una prerrogativa exclusiva del Consejo de Participación Ciudadana. No lo tiene otra función. Si una jueza declara que este documento es nulo, me refiero al acta de la designación, y lo nulo no produce efectos jurídicos, ¿cómo es posible que la Asamblea haya cogido ese documento nulo, cero, para entrar en una posesión de una autoridad? Eso es lo grave, eso es lo que debe entenderse, que no puede, así el Consejo haya mandado, porque yo fui leal cumpliendo las disposiciones institucionales de mandar a la Asamblea Nacional, pero ese documento fue declarado nulo. Entonces, ¿cómo puede escoger lo que no tiene efectos jurídicos para que produzca efectos jurídicos? Posesionarlo. Allí se da el problema real y la crisis en la superintendencia de bancos, porque si hubiéramos esperado o hubieran intervenido los actores interesados en la posesión del superintendente, pues hubieran acudido a la audiencia de segunda instancia para hacer valer sus argumentos. Ahora, pero definitivamente quien tenía que posesionarlo al superintendente era el Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea Nacional. Pero la posesionó a la Asamblea. Pero con una resolución válida, ¿me entiende? Esa resolución que ellos tomaron a cargo para posesionar es una resolución que ha sido declarada nula por la jueza. Por eso es que nos ordena hacer un nuevo procedimiento. Por eso es que yo le menciono que si ellos toman una decisión que está declarada nula, que no sirve, que no tiene efectos jurídicos, ellos asumieron el rol de designar a una autoridad.
Por eso digo, hay injerencia porque ellos han designado la autoridad, no el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, legalmente, faltan 19 minutos para las 8 de la mañana con el doctor Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Hay voces que piden la destitución de los 70 asambleístas por haber actuado de esta forma. ¿Es factible eso? Bueno, es interesante la pregunta, pero usted debe de entender que mi posición no es confrontar ni es meterle más leña al fuego. Mi posición es simplemente indicar cuáles son las bases normativas de mis actuaciones, ¿ok? Pero es clarísimo que la norma establece cuáles son las consecuencias del incumplimiento de una sentencia, cuáles son las consecuencias también en la parte penal, que es el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, y bajo ese aspecto está claro de que no existe la excepción de asambleístas o consejeros del Consejo de Participación o absolutamente ningún servidor, por más que esté en la escala o sea la máxima autoridad, no tiene ninguna excepción esa norma constitucional. Entonces existe la posibilidad que nosotros vayamos a impulsar aquello sería nuevamente generar problemas entre poderes del Estado, entre instituciones, y esa no es la actitud positiva que el país necesita en este momento. Ahora, 17 minutos para las 8, 17 para las 8. Lo único que le queda al superintendente, no sé si decirle ex superintendente, superintendente González, le queda su posición legal para ver si puede recuperar el puesto o ya murió el tema. Bueno, yo tampoco entiendo la posición de él, le comento. Y eso se debe también, en parte, a que los abogados tienen un rol protagónico en la asesoría del cliente. Si vamos a tener un abogado que va a cumplir un rol político y no jurídico, entonces se va a ver más afectado este problema. Y lo digo porque noto que existen abogados que son parte del equipo de él, que están haciéndole un daño en lugar de un bien. El día de ayer o antes de ayer escuché unas declaraciones donde él se hacía a un costado de los incidentes que están provocando. Hacerse a un costado, usted lo sabe, es apartarse completamente. Y cuando yo escuché este comentario, también lo dije dentro de los medios de comunicación, me pareció una actitud positiva, porque existen muchos intereses en buscar la designación de él y debe estar consciente de eso. Así no haya hablado con poderes políticos, así no haya hablado con actores, hay interés en que él sea el superintendente. Hacerse a un lado, esto de aquí oxigena el escenario político que lastimosamente se ve afectado con este tipo de decisiones. Sin embargo, ya para la tarde hay una aclaración donde indica que apartarse no es dejar los procesos, no es dejar de luchar por sus derechos, los que les corresponde, y está bien. El hasta ahora superintendente ha adoptado una posición como de la India María, ni de aquí ni de allá. Él ha expresado con la posibilidad de dar un paso al costado, pero posibilidad, no realmente cierto ni efectivo. Doctor Ulloa. Eso no es dar un paso al costado. Entonces, esto de aquí también confunde el escenario. Claro. El escenario social entero y provoca, en lugar de dar más tranquilidad, provoca más incidentes. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo definitivo? Lo definitivo, como lo he mencionado, es esperar a que exista una decisión de segunda instancia por parte de la Corte Provincial de Justicia, del Guayas en este caso, por parte del tribunal que tiene que revisar, que tiene que convocar a una audiencia si se lo pide, escuchar a las partes y tomar una decisión. Si esos jueces determina que tiene razón la jueza de primer nivel, chao, ahí no hay nada que hacer, absolutamente nada. Si de pronto la jueza determina que se han vulnerado los derechos del ingeniero González y la jueza de primer nivel no tuvo razón, ahí sí estamos entrando en el escenario que debería asumir. Pero, doctor, pero paralelamente a eso, perdón, economista, está funcionando ya otra terna. ¿Cómo queda el asunto? Es que esa es la orden judicial que no se puede paralizar. Yo no estoy en la situación de ponderar si avanzo o no avanzo. No estoy en la posición de discernir, de decir, espérese, a ver, mejor esperemos a segunda instancia. Lea el 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Dice textualmente, la apelación de la sentencia no suspende el cumplimiento de la misma.
O sea, hay que cumplir. Por eso hice la diferencia entre lo constitucional y lo ordinario. Por eso hay que cumplir. Si finalmente el tribunal de segundo nivel indica de que el ingeniero González tiene razón y que él debe ser el superintendente, pues simplemente este procedimiento que está avanzando quedaría insubsistente. Yo sigo en la mía, doctor Ulloa. Usted ha mencionado que ha sido muy respetuoso de la disposición jurídica establecida por esta jueza que declaró nulo el acto nominatorio de Raúl González como superintendente de bancos. Pero usted, como presidente del ente nominador, ¿no está preocupado de el por qué esa nulidad? O sea, el por qué se da esa nulidad. ¿Qué hicieron ustedes mal? Porque si la jueza dice nulidad del acto, ustedes tienen que haber hecho algo mal en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, es que sí hubo algo mal. Es que sí existió algo mal. Porque el momento en que se decide escuchar el plan de trabajo del ingeniero González, se lo escucha, se hacen las preguntas respectivas y mis compañeros deciden tomar la decisión en ese acto. ¿Y qué ocurre? Existe una moción en la cual se dispone que él sea el designado superintendente de bancos. ¿Sabe qué pasó? No hubo la votación para designarlo. Y luego hay otra moción para solicitar la terna al presidente de la República y tampoco pasa esa moción. Entonces, hasta allí queda el procedimiento porque no hubo una definición. Es lo que la jueza analiza y ante ese momento, que fue el 19, martes 19 de julio, en que se agotó la terna, tendríamos que nosotros, según la normativa o el procedimiento, haber pedido una nueva terna al Ejecutivo. Lo que no se dice o lo que no se conoce es que el día 20, por votación de mayoría, se reapertura la etapa que había precluido, que es la etapa de la sustentación del plan de trabajo, ¿ok? Y las preguntas respectivas. Yo no sé por qué los compañeros aperturaron esa etapa, pero claro, lo hicieron con la intención de generar una nueva votación para designar al ingeniero González. Si ustedes van a la audiencia del 20 de julio, ustedes van a observar que el ingeniero González no amplió absolutamente nada, que no se le hizo preguntas de ninguna naturaleza por parte de los consejeros o consejeras, y esa fue la razón para que nuevamente se pueda presentar una moción y se lo pueda designar. En otras palabras, doctor Ulloa, esa mayoría que lo posesionó a usted como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, flaqueó, tambaleó. No, en lo absoluto. Usted ve que yo me mantengo como presidente del Consejo de Participación. No, pero en este caso particular, estamos hablando del superintendente. Porque si ustedes tienen mayoría no hubieran permitido la reapertura. Sí, pero usted se da cuenta que esto no es una mayoría aplanadora, aplastante, injustificada. ¿Ya? Esto es una mayoría que cada quien igual toma sus decisiones, razona, y la decisión de cada uno se respeta. Así no me ha agradado la decisión, yo he respetado la decisión de la mayoría de mis compañeros, así uno de mis compañeros haya hecho mayoría por este punto específico con mis otros compañeros, pero es parte del escenario del cuerpo colegiado. Retrocedemos en el tiempo. Usted habla del respeto a las disposiciones jurídicas, en el caso de la juez con la superintendente. Trato de plantear un símil y por favor ilústrenos. Sofía Almeida, que era presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando usted se posesionó, ¿no planteó también un recurso de protección, de amparo, de nulidad del hecho? No, está equivocado. No. Y le voy a decir qué es lo que pasa le pregunto aquí para ilustrarnos. Por eso lo voy a ilustrar. Nosotros habíamos sufrido varias sesiones suspendidas por diversas circunstancias, porque no se quería que se trate la reforma al reglamento para designar al Contralor, porque no se quería tratar el tema de la remoción de la presidenta y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y como ya estábamos en mayoría, y en mayoría se respeta la decisión de esta mayoría, pues simplemente, en el cuerpo colegiado se debe respetar la decisión de mayoría, la presidenta no instalaba las sesiones. Finalmente, ¿qué hizo ella? ¿Qué es lo que hizo? Ella llevó al plano judicial
este incidente en el cuerpo colegiado. Ella inició con esto que es considerado como mal ejemplo por ciertos actores políticos y sociales ahora que no les conviene. Pero ella comenzó con este mal ejemplo y recuerde que plantea una acción de medidas cautelares autónomas en San Borondón, indicando que allá es su domicilio, cuando la sede principal y siendo presidenta era en el Consejo de Participación Ciudadana aquí en Quito y traslada a San Borondón con una medida cautelar autónoma. ¿Cuál era el efecto de la medida cautelar autónoma? Aunque la ley dice que no puede ser indefinida, el efecto era ese: impedir de forma indefinida que toquemos el punto de la remoción de ella. Entonces, como yo soy abogado, tuve que saltar a la cancha para presentar una acción de protección, ¿ok? Y hacer que esa medida cautelar autónoma se vuelva dependiente de la acción de protección. Y gané esa acción de protección. Y esa acción de protección se ganó inclusive luego de haber tomado posesión como presidente, donde se indica que los actos del 9 de febrero gozan de validez, porque es un accionar tomado por parte de un organismo colegiado en virtud de lo que establece la ley orgánica del Consejo de Participación y también el Código Orgánico Administrativo. Doctor, para finalizar, 8 para las 8, dos preguntitas. La primera, hablando de otros temas. Primero, hay voces que dicen que usted responde al presidente de la República, que hay de verdad. Mire, yo respondo al ordenamiento jurídico, respondo al respeto que le tengo a la función judicial, aunque muchas veces se equivoque. Usted recordará, y eso lo dije en la Asamblea Nacional del Ecuador, de que cuando yo me postulé para consejero del Consejo de Participación Ciudadana, lo hice solo, lo hice sin salir en ningún apoyo electoral de movimiento, partido político o líder político. Usted recordará que Creo y Guillermo Lasso en aquel momento estaba pidiendo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que ellos no sacaron polla electoral. Entonces, si yo soy un alfil de Guillermo Lasso, de Creo y del gobierno, pues tenía que haber recibido el apoyo de parte de Guillermo Lasso en su momento. Tendría que haber sacado una pollita donde en primer lugar decía Hernán Ulloa. Pero resulta que ahora, por mi participación, cuando era un ciudadano común y corriente y creía que Guillermo Lasso era la mejor opción en su momento, decidí apoyar esa candidatura. Y eso es lo que sale a recorrer para afectar mi independencia en el ejercicio como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero lo que dejé claro es que mi designación no se la debo a Guillermo Lasso, ni a Creo, ni al gobierno nacional. Se la debo al pueblo ecuatoriano que decidió votar para que yo esté aquí como consejero del Consejo de Participación Ciudadana. El hecho de que tenga una cordial relación con el presidente Lasso, con algunas autoridades, yo creo que con todas, no creo que tenga un malestar con algunas, asambleístas, asesores, consejeros. Eso no me hace a mí un esclavo ni un títere de los designios de ellos, en lo absoluto. Y yo más bien debo aquí aclarar de que no existen injerencias por parte del Ejecutivo y eso lo respeto, porque ese no era el escenario que vivía el Ecuador en otro momento político, donde el presidente metía las manos donde le daba la gana. Pero no se ha disgustado, ¿no, doctor? No, para nada, en absoluto. A ver, abogado. Los abogados son, con todo cariño, mi querido doctor Ulloa, ustedes los abogados, ustedes los abogados son como Barcelona y Emelec, fuera de serie. Oiga, de aquí me toca en Radio Pichincha, ya me imagino, ¿Cómo es posible, abogado, de que los que participan como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no puedan ni siquiera hacer publicidad, no puedan hacer promoción, no los apoyen ningún partido político, etcétera, que en el fondo usted sabe eso es mentira, por abajo de la mesa apoyan? ¿Cómo se puede hacer conocer si es la similitud, la campaña, a una presidencia de la República, a un asambleísta nacional? ¿Cómo pueden conocer a una persona para hacer para que participe como consejero de dicha institución sin ninguna publicidad? Es lo que he criticado. La forma de designación de los consejeros y consejeras. Si usted va a permitir que apoyen partidos políticos en la designación de los consejeros y consejeras, usted no está designando consejeros y consejeras, está designando asambleístas. ¿Y qué va a ocurrir? El momento que estos consejeros se vuelvan titulares,
van a devolver favores de la gente que lo ha puesto en la apoyo electoral. Entonces, la forma de designación está mal. Esto debería hacerse de la misma forma como se designa a los jueces de la Corte Constitucional. Y aparte de eso, tener un blindaje similar, no estar sujetos al chantaje o al juicio político. ¿No ve que eso de ahí nos quita tiempo? ¿No ve que eso de ahí nos afecta en nuestras actividades? Estar sometidos a un proceso político injusto donde pesan los votos y no pesan las razones. Entonces eso afecta, y no solamente al Consejo, afecta a todos los demás autoridades que están sometidos a este control. Tiene que ser un control justo, tampoco puede ser por votos, tiene que ser con sustento, y eso es lo que afecta realmente al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted cree que tiene razón de ser el Consejo de Participación Ciudadana realizando las mismas acciones en la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional? Bueno, pienso que el Consejo de Participación es una entidad noble que merece la oportunidad de demostrar su valía. Lastimosamente son las personas que han pasado por el Consejo de Participación Ciudadana las que lo han destrozado. Yo creo que le he cambiado el formato de irresponsabilidad, de arbitrariedad con la que se resolvían y se tomaban ciertas decisiones, como votar un vocal de la judicatura, como designar una autoridad que no cumplía los requisitos y todas las cosas que usted ya escuchaba, escandalizaba. Ahora me he hecho me he vuelto aquí, se me ha bloqueado el oído de escuchar tantos insultos. He tratado de hacer a un lado todo esto para leer, que no leer. ¿Ah? No leer mejor. La última, economista. Ya el oído lo tienes anforizado, doctor Ulloa. La última. Oiga, perdón, para terminar, concretísimo. Lo que le quería mencionar es que el Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que tenemos diferencias entre ciertos consejeros, yo pienso que se ha transformado en un escenario de respeto, inclusive al interior, porque ya nosotros estamos tomando decisiones unánimes. Es decir, los 7 nos ponemos de acuerdo en votar por algo específico. Entonces eso es positivo. Si bien es cierto, existe debates o diferencias como en todo cuerpo colegiado, ese escándalo y esa falta de respeto creo que hemos superado. Fumaron la pipa de la paz. Con la señora Oiga, la última, rapidito. ¿Y el Contralor? ¿Para cuándo, como dice la canción? Esto depende bastante de la voluntad de los consejeros y consejeras. También depende de esta lucha que hemos tenido con acciones de protección que han buscado paralizar este procedimiento una y otra vez. Y esto ha implicado atrasos en la designación de las comisiones ciudadanas de selección. Ojalá la próxima semana ya podamos poner la impugnación ciudadana a conocimiento de la ciudadanía para luego de esta etapa poder designar a las comisiones ciudadanas de selección y que empiece el procedimiento de designación del Contralor General del Estado. Agradeciéndole al doctor Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que se despide. Se cuidan, muy amables, gracias, me siento muy cómodo en el programa y es importante que se hagan las preguntas que sean necesarias, así de pronto me ponga un poco arrugado, pero es importante que la gente conozca la opinión. Claro. Por supuesto, hay que ser lo que pasa es que las preguntas son importantes para poder orientar a la ciudadanía, despejar todas las interrogantes. Así que les agradezco. Ya aclaró que no le debe nada a Lazo, así que eso es lo más claro. Ok, mi querido abogado, muchas gracias a usted. 8 en punto. Ya lo dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Y aclaró también que la voluntad para el Contralor está peor que Suero.